Hola, hoy les voy a presentar en una infografía la construcción del conocimiento de las ciencias, no solamente de las ciencias sociales, sino cómo fueron surgiendo las ciencias. Y aquí tenemos en una primera instancia a la revolución científica. La revolución científica tiene como antecedente la Edad Media y el Renacimiento, en donde se vivió una época de oscurantismo, dado que la ciencia era solamente requisitada para dos tipos de personas. Los primeros eran los monjes, el clero tenía el dominio de todo el conocimiento, y el mismo que era resguardado en la Biblioteca de Alejandría, donde se encontraban todos los libros, los manuscritos hechos a mano desde la antigua Grecia. Sin embargo, hubo una especie de incendio en donde se quemaron grandes obras. A partir de la revolución científica que surge en el siglo XVI, tenemos una ciencia nova. ¿Qué quiere decir? Es una ciencia moderna, sustentada en argumentos que son sistemáticos, ordenados y organizados. Destacan la teoría heliocéntrica del universo de Nicolás Copérnico, el inicio de todas las ciencias en pro del desarrollo de la humanidad. A partir de nuestra revolución científica, tenemos varias características. La primera característica es que derriba las viejas creencias, comenzando por la noción de que la Tierra era el centro del universo. Estos conceptos eran sustentados en la teoría de Aristóteles, en la cual la Tierra se encontraba en una esfera en la cual en el centro se encuentra el fuego, después tenemos la tierra, el aire y al final el agua, quien evita que se derramen todos los elementos, y después tenemos la esfera lunar y posteriormente todas las demás esferas que son supralunares e infralunares. En la esfera supralunar se encuentran los planetas, de acuerdo con Aristóteles, quienes están sostenidos en el universo, el cual no se encuentra vacío, sino tiene una sustancia denominada éter. Entonces, esta teoría geocéntrica culmina a partir de lo que es la revolución científica. Asimismo, hay 4 representantes de la revolución científica. El primero es Nicolás Copérnico, quien nos introduce a la teoría heliocéntrica del sistema solar, es decir, el Sol es el centro de nuestro sistema planetario, de nuestro sistema solar, y, y que por lo tanto la Tierra gira en torno a esto. Después tenemos a Kepler, quien nos dice que los astros no están fijos, sino que tienen movimiento, y a Tycho Brahe, quien crea los instrumentos astronómicos para medir el movimiento de los astros. Galileo Galilei formula la primera ley del movimiento para la observación de los astros, y posteriormente Isaac Newton, quien mecaniza la ciencia a través de el descubrimiento de las leyes. No las inventa, solamente las descubre y crea la primera ley de gravitación y posteriormente sus leyes de física que nosotros utilizamos. La revolución científica ha sido un concepto un tanto controversial debido a que se cree que actualmente vivimos una revolución científica en la cual está nuestra ciencia al servicio del ser humano, y que estamos creando cada día una ciencia más innovadora, moderna, con la ayuda de diversas herramientas. Desmienten durante la revolución científica que los seres humanos estemos constituidos por 4 elementos, que son tierra, aire, fuego y agua, y nos dicen que eso es una mentira, que estamos constituidos por átomos y moléculas, que la luz no proviene de Dios, sino que es una cohesión, no es blanca, es una cohesión de los colores mismos que son refractados a través del prisma de Newton. Asimismo, que los seres vivos no somos criaturas, es decir, no somos creados por Dios, sino que somos el resultado de un proceso de evolución biológica, y
mediante la selección de las especies, una selección natural. Asimismo, desaparece la superstición y la religión. Por lo tanto, ese teocentrismo donde creíamos que nuestro destino estaba regido por Dios, quien al nacer decía qué es lo que ibas a hacer, qué iba a pasar con tu vida y cuándo ibas a morir. Hoy en día sabemos que el destino no existe, el destino es una sucesión de acontecimientos en los cuales el ser humano es libre de hacer lo que se le dé la gana y lo que te sucede hoy en día es causal, es decir, tiene una causa en lo que realizaste anteriormente. Si quieren ampliar, aquí tienen la fuente para ampliar esto sobre la revolución científica. La revolución científica se dividió en 5 etapas. La primera es la etapa de la ilustración. ¿Por qué aparece la ilustración? La ilustración aparece porque es un resurgimiento de lo grecorromano para llegar a los hombres a la luz. Por eso se le llama también el siglo de las luces, donde se busca que el ser humano ya no vive en el oscurantismo de la Edad Media, en la ignorancia, y que pueda estar al alcance el conocimiento de todas las personas, es decir, la universalización de la ciencia. La ilustración tiene las siguientes características e ideas fundamentales. Hay una confianza plena en la razón. Se cree que a través de la ciencia y la educación podemos mejorar a la humanidad. Hay una visión mecanicista de la naturaleza, como les dije, al descubrir las leyes que la rigen. El empleo del método inductivo y el enciclopedismo, que con el uso de la imprenta se empiezan a diseminar todos los conocimientos. El progreso del hombre al descubrir su capacidad para transformar su entorno y poder crear conocimiento a sí mismo. Hay un culto del hombre al hombre por el hombre. Es decir, pasamos de un teocentrismo, de un culto a Dios, por un antropocentrismo, es decir, el culto al hombre. Una visión optimista de la vida donde creemos que es a través de las ciencias que se puede llegar al progreso y que como nosotros, como decía Juan Jacobo Rousseau, somos buenos por naturaleza y esta bondad hace que hagamos actos en pro de la humanidad de forma solidaria. Existen 2 grandes tendencias durante la Ilustración. La primera tendencia es el liberalismo, que se aplica en todo, en todo el planeta. Es una exacerbación de la libertad, la cual se esgrime en diferentes aspectos. El primero es la libertad individual para elegir tu destino, las leyes del mercado donde el Estado deja de intervenir en la economía y se le deja a la mano invisible, que es regida a través de la oferta y la demanda. Esta es la mano invisible. La siguiente es la separación del Estado, es decir, su laicidad, donde el Estado y la Iglesia ya no tienen que regir juntos, y el fortalecimiento del individualismo. Si recordamos nosotros, tenemos las revoluciones liberales, como fue la guerra de reforma en México, es debido a este pensamiento. Posteriormente tenemos un cosmopolitanismo. Este cosmopolitismo se refiere a que vamos a ir formando ciudades y que vamos a hacer ciudades globales, creándose capitales mundiales como lo fue en su tiempo, pues Londres, Nueva York, Milán y otras capitales en el mundo, quienes son el centro de la economía, en la moral y lo político. Son los que están, se suponía en aquellos tiempos, pues más a la vanguardia. La siguiente visión del mundo surge con el empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es una teoría filosófica, sociológica y antropológica en la cual se cree que el conocimiento lo adquieres a través de la experiencia. Su máximo representante es John Locke y David Hume. Ellos
buscan que haya una separación no solamente de la iglesia, del Estado, sino una separación de poderes para evitar los abusos. El empirismo tiene las siguientes características: que existe subjetividad en el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento, de acuerdo con el empirismo, se adquiere a través de la experiencia, y la experiencia la reconocemos mediante los sentidos. Eso implica que las personas, pues, cuando nosotros conocemos algo, tenemos una personal forma de desarrollar esa información, de tramitarla y poderla hacer realmente un conocimiento. Y nos dice que la experiencia es la única fuente del conocimiento, dado que todo conocimiento que es platicado y no es practicado, pues realmente no es un conocimiento, no estás aprendiendo nada. Y todo conocimiento que no pueda ser experimentado y comprobado, que es plausible a través de esos experimentos, pues dicen los empiristas que no es válido. Esta parte del empirismo lo vemos en el método científico, en lo que denominan la experimentación. Asimismo, niegan las ideas innatas. Ellos dicen que nosotros nacemos con una mente vacía, sin ningún tipo de conocimiento, y que a lo largo de los años, con las experiencias, vamos aprendiendo y creando conexiones neuronales. Y entonces se van llenando, pues, todas nuestras neuronas con conocimientos y experiencias. Que nuestro conocimiento es limitado. ¿Y cuál es el límite de este conocimiento? Pues nuestra propia experiencia. Si tú te niegas a alguna experiencia, pues realmente no tendrás un conocimiento cierto sobre algún objeto. Por lo tanto, no hay universalidad en el conocimiento. ¿Qué es esto? Que al tener cada quien sus propias percepciones, en algún momento van a tener que coincidir, pero cada quien tiene una propia percepción de un experimento o de una racionalidad del conocimiento. El método, obviamente, es el método experimental. Cuando surge el empirismo, viene un señor que se llama René Descartes y dice: ¿qué creen? Eso es pura mentira. El conocimiento, para que realmente sea conocimiento, tiene que ser razonado. Entonces surge el racionalismo. El racionalismo es una teoría científica basada en la razón, donde su máximo representante es René Descartes, y que se caracteriza por el pensar que todo conocimiento, para que realmente sea un conocimiento, tiene que ser razonado y pensado. Si no analizas algo después de haberlo experimentado, pues no es realmente un conocimiento, simplemente fue una experiencia que se puede olvidar. Ellos afirman que existen las ideas innatas, y ellos están sustentados en la teoría de estas ideas dichas por Aristóteles, en la cual afirman que nosotros, cuando nacemos, ya tenemos un cúmulo de conocimientos, y esto se debe a que el universo está conformado por partículas de las cuales nosotros somos copartícipes. Tenemos en nuestro ser polvo del universo, y esto nos hace que, a pesar de que podamos conocer algo, nosotros tenemos intuiciones personales, una intuición lógica, la cual nos acerca al conocimiento, y de pronto decimos si algo es verdad, si algo es falso, o bien si algo no es lógico con nuestra razón. Esta verdad interna, estas ideas innatas, nos van a ayudar a llegar a la verdad. El filósofo Aristóteles afirma que nuestro entendimiento está formado por tres sustancias. Las tres sustancias de las cuales forman tu ser son: la primera, una res infinita, es decir, tenemos una sustancia divina, la cual podemos llegar a ser, como lo decía Friedrich Nietzsche, una especie de superhombres con facultades que aún desconocemos.
La siguiente es nuestra rex pensante, es decir, nuestra mente, nuestra capacidad para razonar y aprender del mundo y tener un crecimiento intelectual. La tercera sustancia de la cual estamos conformados es una rex extensa, es decir, un cuerpo, el cual es físico, que todos lo pueden experimentar. Sin embargo, este cuerpo físico no tiene la oportunidad de trascender. Las únicas formas de trascender es a través de la rex pensante y la rex infinita, quienes dominan a el cuerpo, que es nuestra rex extensa. El racionalismo, entonces, nos dice que para que el conocimiento sea válido, tiene que ser pensado, tiene que ser razonado, y a través de esos razonamientos se pueden hacer conjeturas universales. Esta sustanciación de la ciencia nos da origen a lo que hoy conocemos como parte de nuestra ciencia moderna. Pero surgen otros modelos de pensamiento, que es el evolucionismo lineal. En el evolucionismo lineal, nosotros vamos a analizar cómo vamos a utilizar la ciencia, para qué nos sirve la ciencia. Y en el evolucionismo lineal nos narran cómo la ciencia y el conocimiento han hecho que el ser humano pues cambie radicalmente, iniciando con una transformación biológica. Sus representantes, como ustedes lo saben, es Charles Darwin, pero hay otros quienes estudiaron este evolucionismo y lo apoyan, como Morgan y Lewis, y Taylor, quienes afirman que el ser humano pues evolucionó a tal grado que sustentan que la mínima evolución la tienen las personas de África, específicamente los pigmeos, quienes van evolucionando, pasando por un término medio que somos nosotros, los amerindios, con un término medio de evolución hasta llegar a la evolución máxima, que son los caucásicos europeos, quienes son considerados pues el cúmulo máximo de la evolución humana, por ser de acuerdo con ellos, los más inteligentes, los más fuertes, los más veloces, los más guapos, lo que ustedes quieran, pero de acuerdo con Morgan, pues esta evolución, aquí tenemos a nuestros científicos, esta evolución del ser humano está conjeturada en una evolución biológica, pero ellos dicen que no solamente los seres humanos evolucionaron, también evolucionaron las sociedades, quienes pasaron de una época primitiva hasta llegar a una época de civilización, y que todos tenemos que pasar por esos periodos de civilización hasta llegar a una sociedad completamente civilizada, sin grandes delitos en esta sociedad donde seamos amables con la naturaleza. Pero para llegar a eso tendremos que evolucionar. Este evolucionismo lineal se transformó en nuestra sociedad en un positivismo. ¿Qué vamos a aprender del positivismo? Ellos afirman que para hablar de ciencia es necesario un método. El positivismo es una corriente de pensamiento iniciada por Augusto Comte. Él nos dice que todo conocimiento, para que sea válido, debe de ser positivo. Y no se refiere al optimismo, se refiere a que debe ser útil. Entonces, el conocimiento nos debe de dar como resultado el progreso y el desarrollo de las sociedades, no solamente económico, sino también intelectual. Y debe de estar sustentado en un método científico. El problema del positivismo es que fue adoptado por los regímenes políticos y lo encontraron, porque el positivismo está basado en el evolucionismo lineal, y encontraron que existe una estratificación de la sociedad en donde las personas nacemos con ciertas capacidades y las tendremos que utilizar y mejorar para mejorar a la sociedad, pero no podremos adquirir nuevas capacidades. Por ende, si tú naciste en una familia donde son obreros, campesinos, industriales,
comerciantes, tú tienes capacidades para desarrollar esas habilidades, pero no puedes saltar de estrato social en estrato social. ¿Por qué? Porque ya tienes una estratificación rígida de la sociedad. Entonces, este pensamiento positivo, nos hace eliminar a la religión de nuestras vidas porque no nos es útil. Así se va desarrollando todas las ciencias hasta llegar a la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad se sustenta en el conectivismo. ¿Qué quiere decir el conectivismo? Que hoy en día todas las ciencias están relacionadas unas con otras. No puedes pensar en desarrollar un proyecto si antes no haces un estudio antropológico, sociológico, jurídico, económico y utilizas herramientas como la estadística, las matemáticas, la probabilidad, para que tenga un buen recibimiento el proyecto. Asimismo, debe de estar sustentado en una necesidad social y para eso surge la interdisciplinariedad como tal, donde dice que todas las ciencias se deben de desarrollar en pro de un progreso mundial. Entonces, este progreso mundial debe de estar sustentado en un conocimiento universal y globalizado, basado en el aprendizaje colaborativo. Es decir, tú necesitas de otros profesionistas para desarrollar tus propios proyectos y la propia interacción de la sociedad hace que el conocimiento y la ciencia realmente sirva para crearnos un futuro pues más deseable. Eso es todo. Espero que le hayan entendido a esta construcción del conocimiento de las ciencias sociales. Les dejo la liga para que puedan interactuar con la infografía y puedan contestar, obviamente, su cuestionario en el cual ustedes van a estar respondiendo las actividades de esta clase a fin de reafirmar nuestros contenidos vistos. Nos vemos. Muchísimas gracias por su atención nuevamente.